Hola, mi nombre es Yarek Duque y el día de hoy vamos a hablar de los mitos de la manipulación del mercado. Este tema de la manipulación es básicamente un tema que está lleno de eufemismos, de verdades a medias, de cuasi evidencia respecto a lo que es manipular el mercado en sí. Vean, para empezar, cuando hablamos del mercado en su totalidad es demasiado grande, son cifras demasiado grandes para que se pueda manipular el mercado es imposible en su totalidad. Sin embargo, no es mentira que muchas veces ustedes dentro de las noticias y los reportes oficiales se habló de páginas, no de páginas de conspiraciones, ese tipo de cosas, sino hablo de páginas oficiales como podrían ser Bloomberg, Reuters y demás, ¿cierto? Que reportan que hay uno que otro banco ha sido multado por problemas de manipulación, ¿no? Pero ¿cuál es el alcance real de estas manipulaciones, ¿no? Pues muchas veces ustedes verán que aunque en los titulares dice fue manipulado el mercado, se da uno cuenta que lo que ellos hicieron fue manipular un activo en específico. Por eso es un tema que cuando nosotros hablamos de la liquidez de los activos siempre les estamos recomendando a ustedes que traten de trabajar con los activos más líquidos, porque los activos ilíquidos, los activos que se conocen como exóticos, por ejemplo en divisas o inclusive las acciones que tienen baja negociación, baja capitalización bursátil, por así decirlo, se prestan para que algunos actores financieros traten de manipular los precios. Entonces, ¿se puede manipular un activo como tal? Sí. ¿Se podría manipular el mercado? No, eso es como lo que hay que diferenciar. Ahora, ¿qué tipo de activos se pueden llegar a manipular como tal? Activos exóticos principalmente, acciones de baja liquidez, etcétera. Estos temas pues han salido a la luz, sobre todo cuando hablamos de minoristas que se ponen de acuerdo para intentar manipular, por ejemplo, activos. ¿Qué tan efectivo es eso? Bueno, ustedes ya habrán visto muchos casos a lo largo del tiempo donde vemos que ese intento de manipulación por parte de los minoristas pues no llega muy lejos, y es porque básicamente los minoristas tienen un capital, aunque son muchos, su capital es muchísimo más pequeño que el que tienen las instituciones financieras. Las instituciones financieras sí pueden llegar a mover o a interferir en el libre mercado, pero como ustedes se han dado cuenta y como pueden verificar entre los medios, como les digo, entre fuentes confiables como Reuters o Bloomberg, pues ustedes lo que se van a dar cuenta es que muchos de esos casos de manipulación son identificados por las autoridades, y el realizar estas actividades pues básicamente tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias legales importantes. Entonces, pues claro, al principio uno cree que es que el mercado está en contra de uno y que pues tiene que ser una manipulación la única explicación que da a nuestras pérdidas, cuando muchas veces lo que estamos analizando es que no hemos aprendido a identificar bien las tendencias y solemos entrar en contra de la tendencia. Nada más imagínense eso, imagínense que Wall Street, que abre a las 9:30 de la mañana y que está en el premercado a las 9 de la mañana, imagínense que todo Wall Street a las 9 de la mañana se reúne para esperar qué va a operar usted, ¿cierto? Para simplemente hacerlo perder, ¿no? Que eso sería como la forma de entender que el mercado se manipula en mi contra, ¿no? ¿Y por qué lo digo de manera específica en mi contra? Porque nosotros tampoco, los operadores minoristas, solemos tener una llamada a las 9 de la mañana para que todos invertamos en exactamente el mismo activo a la misma hora, de tal forma que los grandes tiburones de Wall Street puedan dedicar toda su mañana a hacernos perder dinero, ¿no? Esas cosas suenan totalmente descabelladas, pero cuando uno analiza el tema de manipulación de mercados, pues realmente esa sería la única forma que funcionaría, que todo Wall Street estuviera totalmente alineado en mi contra, y que además pues todos los minoristas estuviéramos totalmente alineados para que ellos se pudieran poner de acuerdo y nos hicieran perder a todos al tiempo. Y como ustedes sabrán, pues entre nosotros los minoristas también existe
Existimos personas que cuando digamos, decimos que un activo se está moviendo, nosotros lo vemos de manera alcista y otras personas lo ven de manera bajista, ¿no? Aún entre nosotros no hay consensos como para que se produzcan este tipo de situaciones. Entonces, las manipulaciones de mercado son básicamente movimientos específicos sobre activos de baja liquidez. Como tal, no es posible, ¿cierto?, manipular la totalidad del mercado, ni mucho menos que todo Wall Street esté totalmente alineado y conspirando en mi contra.